Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Encinas Tuesta y hoy voy a hablar sobre el concepto de equivalencia y la traducción. Comenzaré explicando cómo se logra una buena traducción. Según entiendo leer, un erudito francés del siglo XVI elaboró un breve tratado de 4 páginas titulado Cómo lograr una buena traducción de una lengua a otra, en la que presenta 5 ideas básicas. En la primera, el traductor debe conocer a la perfección el mensaje del autor y el material. Debe dominar completamente la lengua original y la lengua final y no debe traducir palabra por palabra. Debe evitar los latinismos y utilizar el lenguaje idiomático. También debe esforzarse por lograr un estilo fluido, elegante, sencillo y uniforme. Más tarde, en 1790, Alexander Tytler expresó unas ideas en su Essay of the Principles of Translation, en el que desarrollaba sus 3 leyes de la traducción. La primera de ellas es que la traducción debería transcribir todas las ideas de la obra original. El estilo y la forma de escribir deberían ser similares y la traducción debería ser tan natural como la obra original. Todas estas orientaciones y principios generales surgen de la necesidad de explicar qué es la traducción y qué proceso sigue, y son el comienzo de un intenso debate por clasificar la traducción y el proceso de traducir. Es en estos intentos cuando surge el concepto de equivalencia, a partir del cual comienzan a desarrollarse todas las teorías y escuelas del siglo XX. ¿Pero qué es la equivalencia? Según Nuria Ponce Márquez, se considera que una unidad traducida ha alcanzado el nivel de equivalencia con respecto al segmento origen cuando lo traducido presenta el mismo valor que la unidad original en la lengua origen. Esta preocupación por la equivalencia surge a partir de la década de los 60. Durante un primer periodo inicial se produjo una gran ambigüedad y confusión en torno al concepto de equivalencia. Más tarde, en la década de los 80, las ideas y conceptos empiezan a homogeneizarse. Sin embargo, a pesar de las numerosas propuestas sobre qué es la equivalencia y la traducción, los conceptos no terminan de ser claros y no se llega a una definición cerrada de qué es la equivalencia. Además, muchos de los enfoques no suelen ser aplicables a todas las disciplinas, tipologías textuales. Ahora comenzaré a hablar sobre las aproximaciones y algunos ejemplos. En primer lugar, la aproximación tradicional se basa en la correspondencia del léxico y las estructuras lingüísticas. Una traducción equivalente reproduce las palabras y estructuras del original sin tener en cuenta las variaciones culturales o sociales. Según Vinay y Darwin, en su estilística comparada del francés y del inglés de 1958, se trata de un estudio centrado en la traducción entre el francés y el inglés, pero intenta establecer una metodología para la traducción basada en los principios teóricos de la estilística comparada. Lo que hacen es defender la colocación de traducción dentro de los estudios lingüísticos. En esta época hablamos de estudios de lingüística, pero no de traducción. Para ellos, la equivalencia de los textos descansa sobre la equivalencia de las situaciones. Por ejemplo, si decimos bonjour en francés, en español sería buenos días y en inglés good morning, pero no en todas las situaciones actuamos del mismo modo. Por ejemplo, hay en algunos contextos en los que en vez de decir good morning, en las que en vez de responder buenos días o good morning, responderíamos con expresiones como, por ejemplo, hasta luego. Es decir, que ellos parten de situaciones fijas, pero esto no siempre es así. Después, en cuanto a en la equivalencia de unidades en el plano abstracto, pues destacan, por ejemplo, los refranes o los fraseologismos, que tienen una correspondencia teórica, pero en la práctica no siempre es la misma expresión. Y es ahí cuando se da el dilema lingüístico de la lingüística contrastiva, en el que se oponen las estructuras lingüísticas sin tener en cuenta el contexto. Definen la traducción como aquella actividad entre lenguas, es decir, pasar de una lengua A a una lengua B para expresar la misma realidad. Así hablan de traducción, de unidad de pensamiento, que es el segmento más pequeño del enunciado que se puede traducir. En cuanto a las diferentes unidades de traducción, según su rol, aparecen, por ejemplo, las unidades funcionales, que participan en la propia
función gramatical, las unidades semánticas, que presentan una unidad de sentido, las unidades dialécticas, que articulan un razonamiento, o las unidades de traducción prosódicas, que son aquellos elementos que participan en la entonación. Las correspondencias de una unidad de traducción con las palabras de un texto se clasifican en tres: unidades simples, que tratan una sola palabra; unidades diluidas, que forman varias palabras que forman una unidad léxica; y unidades fraccionarias, que son una parte de la palabra. En cuanto a los tipos de traducción, se observa la traducción directa, que se puede definir como que el mensaje de la lengua origen se puede trasladar perfectamente a la lengua meta; categorías paralelas, como paralelismos metalingüísticos. Después, la traducción oblicua, que es aquella que está llena de medios equivalentes. Según Montblanc, posee la misma opinión que Vinay y Darbelet en cuanto a la visión estética y normativa, que se opone a la visión, una visión prescriptiva que se opone a la visión descriptiva, que es lo que se hace realmente. La crítica dice que esta aproximación se enfoca solamente en la lengua origen, sin tomar en cuenta que las estructuras de la lengua meta pueden ser diferentes. En cuanto a la aproximación lingüística de la equivalencia, tiene en cuenta los factores lingüísticos, es decir, la lengua. El texto se consideraba como una secuencia lineal de unidades y la traducción como una transcodificación o sustitución de elementos de una lengua que se reemplazan por elementos de otra lengua. Es decir, se trataba de buscar el equivalente óptimo entre los equivalentes potenciales. Los autores principales de esta aproximación son Jacobson, del 59, que revolucionó el panorama de la traducción, legitimó el trabajo de los traductores y dijo que la traducción era posible. Dio así un tratamiento lingüístico de la traducción con la publicación de su artículo On Linguistic Aspects of Translation, donde introdujo el término equivalencia de la diferencia. Desde su punto de vista lingüístico, Jacobson diferencia tres tipos de traducción: la traducción intralingüística dentro de la misma lengua, interlingüística entre distintas lenguas e intersemiótica entre dos sistemas diferentes. Dice que todo lo que se dice en una lengua podría decirse en otra, por la existencia de universales lingüísticos. Sin embargo, también admite que no se puede hablar de equivalencia absoluta. En cuanto a Catford, en la traducción define la traducción como la sustitución de material textual de una lengua origen por material textual equivalente en otra lengua meta, y distinguió entre equivalencia textual, que es la comparación entre textos, y la equivalencia formal, que es la correspondencia entre palabras o incluso entre letras. Otra aproximación del mismo periodo que cabe mencionar es la aproximación de Mounat, que argumenta que hay rasgos lingüísticos comunes a la humanidad, pero también rasgos culturales, como por ejemplo el luto, las bodas. Por eso, para él, la traducción y esta aproximación lingüística son posibles. Ignora esta aproximación la dimensión social de la lengua y admite que traducir es trasladar palabras de una a otra lengua. En cuanto a la aproximación etnolingüística, Eugene Nida desarrolló esta aproximación en su obra Theory and Practice of Translation y considera la equivalencia como algo cultural. Cree que las culturas son muy diferentes entre sí y por tanto hay elementos fundamentales que influyen en una buena comprensión de un discurso. Algunos de estos elementos son las circunstancias en las que se emite el discurso, el emisor, el receptor, la distancia geográfica y el contexto. Además, hay que tener en cuenta que el mismo mensaje formal puede variar dependiendo de la situación en la que se ha emitido. Para salvar estas diferencias culturales, Nida propone dos tipos de equivalencia: la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. La equivalencia formal se traduce literalmente el sentido de las palabras. Se realiza un trasvase formal de los términos, pero se pierde en simbología y connotaciones. Mientras que la equivalencia dinámica se buscan otros conceptos en la cultura meta que contengan las mismas connotaciones que el mismo concepto en la cultura origen. Prima mantener el impacto que tiene el discurso en la lengua origen sobre el receptor. El receptor. Esta no es una teoría muy bien recibida entre los lingüistas y los filólogos, ya que creen que debido a las diferencias comunicativas de cada cultura, la equivalencia exacta de un mismo mensaje es muy difícil o prácticamente imposible entre las dos lenguas.
Ahora pasaré a hablar sobre la aproximación semantista, que destaca por alejarse de los acercamientos formales de la lingüística que han destacado a lo largo de la mayor parte de los estudios de traducción, lingüística y de lenguas. Esta aproximación otorga prioridad al léxico que aparece en el texto que se va a traducir. Hace referencia a la agrupación del mismo en diferentes campos semánticos, dando así lugar a diversas tipologías textuales. Al conferirle prioridad, pues, por ejemplo, a la equivalencia semántica, lo que estamos haciendo es destacar la importancia del sentido que esconde el léxico en sus múltiples combinaciones. Por lo que si priorizamos el sentido del mensaje transmitido frente a otros elementos del texto, como por ejemplo la forma, llevaremos a cabo un proceso de traducción orientado hacia una traducción libre, en oposición a una traducción literal, que es aquella en la que priorizan la forma frente a otros elementos del texto origen que se va a traducir. Por ejemplo, a la hora de traducir una sentencia o un poema, donde la forma es un elemento realmente fundamental. Además, Julian House afirma que la traducción consiste en reemplazar un texto origen mediante un texto equivalente semántica y pragmáticamente en la lengua meta. Hace referencia, por ejemplo, a una expresión noruega muy común que dice "tack for meg", cuya traducción literal sería "gracias por mí". Desde luego que esta traducción resultaría totalmente extraña para un hispanohablante y no entendería lo que significa. Así que desde una aproximación semantista, la traducción adecuada sería "gracias por invitarme, gracias por tu hospitalidad". Expresiones cercanas y comunes que realmente nos acercan el texto a la lengua origen. Por otro lado, el modelo de relevancia propuesto por Wood, basado en la teoría de la relevancia formulada por Sperber y Wilson, aparece vinculado a la aproximación semantista. Una de las implicaciones fundamentales que podemos extraer de esta teoría es que la equivalencia pasa a convertirse en una semejanza interpretativa entre la percepción que el traductor posee de las intenciones del autor y lo que él mismo plasma en el texto traducido. Mida desarrolló un enfoque comunicativo de la traducción, y la principal diferencia entre la traducción comunicativa y la semántica es que esta última se centra en el significado, teniendo como punto de partida conservar las características del texto origen. Por ejemplo, a la hora de traducir "dog that bites", una traducción comunicativa diría algo así como "cuidado con el perro", pero una traducción semántica se centraría en el concepto y lo traduciría por "perro que muerde", que, como podemos observar, se acerca más a una traducción literal. En cuanto a la siguiente aproximación, que es la textual, pues la equivalencia se habla de los textos en sí mismos, es decir, se centra principalmente además en el estudio del texto literario. Para ellos, la unidad máxima es el texto, y la aproximación textual nos introduce los términos ouvert y covert dentro del proceso traductor, que también conocemos como traducción domesticante y traducción exotizante. La siguiente aproximación es la aproximación estética. Este tipo de aproximación está estrechamente ligado a la literatura, debido a sus características tanto estéticas como estilísticas. Surge de la necesidad de establecer equivalencias y transferir el valor artístico y estético de las obras. La segunda escuela de traducción más importante en Europa en el siglo XX fue la escuela holandesa, que consideraba la traducción como un ámbito de la literatura comparada. Además, destacarán también las aportaciones de los teóricos israelíes como Eben Zohar. Esta escuela optaba por una manipulación del texto original a favor de una traducción adaptada a la lengua meta y con el objetivo de lograr un propósito determinado. Es decir, no aceptaban la equivalencia, sino que admitían la manipulación. Esta concepción de la equivalencia está muy unida a la teoría del polisistema de Eben Zohar, considerando así la traducción, principalmente la traducción literaria, como un elemento más en la lucha por el dominio dentro de este polisistema de movimientos modelos primarios y secundarios. Para Popovic existen 4 tipos de equivalencia: la lingüística, que es la traducción palabra por palabra; la paradigmática, que es una equivalencia entre los elementos gramaticales; la estilística, que son elementos que mantienen el significado que buscan una misma expresividad; y la textual. Más tarde, Kohler propondrá otros 5 tipos de equivalencia, entre los que se encuentra la formal, es decir, la estética y estilística, con rimas, metáforas, y finalmente Newmark hará referencia a la diferencia entre ciencia de la traducción y arte de la traducción, entendiendo la segunda como la expresión creativa del lenguaje.
Por último, voy a hablar de la tipología de la equivalencia, en la que Otto Kay distingue 4 tipos de equivalencia. La equivalencia total, en la que se da una correspondencia 1-1, tanto a nivel de expresión como de contenido. Por ejemplo, a la hora de traducir cargos como presidente del Consejo de Estado, o números 5-5. Después destaca la equivalencia facultativa. Frente a una forma monosémica de la lengua original, existen varios equivalentes potenciales en la lengua meta. Se da una correspondencia 1-0 a nivel de la expresión y 1-1 a nivel de contenido. Por ejemplo, ácido acético, que es un término muy especializado. Después destaca la equivalencia aproximativa a nivel de la lengua. Se da entre 2 formas monosémicas, de la forma original y meta, cuyo valor semántico no coincide, ya que la amplitud semántica de la forma original es mayor o menor que la de la forma meta. Un ejemplo muy ilustrativo de este fenómeno es la traducción de toros como bulls. Desde una aproximación semantista, el término no sería el más apropiado, ya que una parte del contenido de ese término quedaría eludida porque el término toro conlleva unas implicaciones muy ligadas a su país de origen, como la identificación del toro con la bravura o la referencia a las corridas de toros. Por último, destaca la equivalencia cero, en la que el sistema meta carece de una forma correspondiente para la monosémica del sistema original. Por tanto, se da así una relación 1-0 en este nivel. Como hemos podido observar, el concepto de equivalencia es un concepto muy dinámico, muy cambiante y muy controvertido, que incluso hoy en día sigue siendo así. Por ello es importante que hagamos hincapié en él para elegir una buena metodología a la hora de realizar el proceso de traducción. Muchas gracias.